Hola, hola chicas, hoy tejeremos a este hermoso Santa que mide aproximadamente 22 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. Además hicimos este bolso que es de regalos. Los hilos que vamos a utilizar son rojo, color crema. Vamos a utilizar este blanco. Y también este otro blanco que es mucho más delgado del que uso normalmente. Este hilo delgado lo vamos a utilizar en los guantes. Vamos a utilizar café para el bolso, negro para las botas y el cinturón y un poquito de color mostaza o color dorado en hilo que nos va a servir para este guato del bolso, además para el broche del cinturón. También vamos a utilizar los colores que ustedes tengan para hacer estos regalitos y pueden conseguir en cualquier bazar este hilo que pueden comprar en color dorado o plateado. Los materiales que vamos a utilizar son crochet número 2 y crochet número 8 que serían para los guantes. Además vamos a utilizar aguja, marcador, este gancho que lo uso para no abrir mucho los puntos, alfileres para sujetar, tijera, alicate por si necesitamos para jalar la aguja. Vamos a utilizar alambre inoxidable que es para hacer los lentes y también para hacer el sujetador de la cabeza y el cuerpo. Utilizaremos algodón sintético y por último ojos de seguridad de 8 milímetros. Empezamos a tejer. Empezaremos a hacer Santa Claus por la parte de las botas. Vamos a hacer en color negro 8 cadenas. Cadena de seguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la primera cadena vamos a hacer un aumento triple, o sea, 3 puntos bajos en una sola cadena. Ahora haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en esta última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en un solo punto. 1, 2, 3 y 4. Ahora, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí acabamos la vuelta 1. Vamos a marcar ponemos un marcador. Ahora en la segunda vuelta haremos 3 aumentos seguidos. Aquí tenemos el primero, segundo y tercero. Estos aumentos lo tenemos que hacer tanto aquí en el extremo como aquí. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. A este otro lado, en esta parte, vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Primer aumento, segundo aumento, tercer aumento y cuarto. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sacamos el marcador.
hacemos un punto y ponemos el marcador. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 3 veces. Vamos a hacer, aquí ya hicimos uno, un punto bajo, un aumento. Esta es la segunda, un punto bajo, un aumento y tercera. Ahora haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Haremos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ya hicimos uno, un punto bajo, un aumento. 2, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Ya hicimos las 4 veces, un punto bajo, un aumento. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sacamos el marcador, hacemos un punto, ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer la cuarta vuelta. Haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Haremos esto por 3 veces. 2 puntos bajos, un aumento. Los aumentos siempre tienen que tratar de ir en este lado y en este otro lado. Los laterales son los 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 2 puntos bajos. 1, 2, un aumento. Haremos esto por 4 veces. 2 puntos bajos, un aumento. Aquí es el segundo. 1. El tercero. Y el cuarto. Ahora vamos a terminar con 5 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Haremos esto por 3 veces. 3 puntos bajos, un aumento. Haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Haremos esto por 4 veces. 3 puntos bajos, un aumento. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos van a quedar 45 puntos bajos. Ahora, la vuelta 6 vamos a hacer esos 45 puntos bajos. Ya hicimos la vuelta 6. Lo que vamos a hacer es tejer hasta aquí. Puntos bajos. Ahí, un punto más. Antes de seguir tejiendo, vamos a cortar
plástico ahí para poder poner y que la planta sea dura. La vuelta 7 lo que vamos a hacer es tejer en la hebra de atrás. Vamos a tejer los 45 puntos bajos. De la vuelta 8 a la vuelta 11 haremos 4 vueltas de 45 puntos bajos cada vuelta. Vamos a hacer la vuelta 12. Lo que vamos a hacer es doblar así. Así está nuestro zapatito. Vamos a doblar de la mitad. Ahí. Nuestros puntos tienen que estar aquí en la mitad. Ahora vamos a poner el marcador. Y empezamos con la vuelta 12. Haremos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 7 veces. Un punto bajo, una disminución. El punto bajo y una disminución por 7 veces tiene que estar a este lado. Ya hicimos las disminuciones, ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 11 y 12. Ahí está. En esta fila nos van a quedar 37 puntos bajos. Ahora hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Vamos a hacer la vuelta 13, haremos esos 37 puntos bajos. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. La vuelta 14, vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 11 y 12. Aquí vamos a hacer disminuciones, pero en puntos medios altos. Vamos a hacer 7 disminuciones seguidas en puntos medios altos. Hacemos una lazada, metemos, sacamos, no vamos a cerrar, vamos al siguiente punto, sacamos y cerramos todo. Eso serían nuestras disminuciones. Hacemos una lazada, metemos el crochet, sacamos el hilo, volvemos a meter el crochet en el siguiente punto y volvemos a sacar. Ahora que tenemos estos hilos, lo cerramos. Ya vamos por el segundo. Hacemos lo mismo por 7 veces. Terminamos con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Ahora vamos a empezar. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 15 y vamos a hacer esos 30 puntos bajos. Aquí ya hicimos los 30 puntos bajos. Sacamos el marcador. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Haremos la vuelta 16. La vuelta 16 vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7 y 8. Aquí vamos a hacer 7 disminuciones seguidas. Ya saben, en la punta del zapato. 1, 2,
6, 7. Ya hicimos las 7 disminuciones. Vamos a terminar con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7 y 8. Al final de esta vuelta tendremos 23 puntos bajos. Antes de seguir avanzando, vamos a meter el plástico que cortamos para poner a la base. Ahí. De la vuelta 18 a la vuelta 23, vamos a hacer 6 vueltas de 23 puntos bajos cada vuelta. Entonces en la vuelta 19 rellenamos un poco para que no nos cueste luego. La vuelta 24 vamos a hacer un cambio de color a color blanco y vamos a tejer los 23 puntos bajos, agarrando las 2 hebras para asegurar. Cortamos. La vuelta 25 vamos a hacer esos 23 puntos bajos sin aumentar ni disminuir. La vuelta 26 lo que vamos a hacer es un cambio de color a color rojo. Este hilo que tenemos no lo vamos a cortar y lo vamos a poner hacia afuera. Vamos a poner el hilo rojo. Y vamos a tejer en la hebra de adentro. Ahí. Vamos a hacer los 23 puntos bajos. Esta hebra de afuera vamos a hacer el borde con eso. De paso aseguramos el hilo rojo. A medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando. Haremos 8 vueltas de 23 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 37 a la vuelta 34. Antes de unir las piernas, lo que vamos a hacer es el borde de la bota. Aquí en la hebra que dejamos hacia afuera, ahí vamos a hacer el borde de la bota. Haremos una cadena y vamos a hacer punto cangrejo. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de ir hacia adelante, nos vamos a ir hacia atrás. Metemos el crochet, sacamos el hilo y cerramos. Otra vez metemos el crochet, sacamos el hilo y cerramos. Así vamos a hacer toda la vuelta. Ahora haremos este borde blanco. Vamos a hacer con el hilo que dejamos, vamos a empezar a tejer. Haremos aumento en todas las hebras que dejamos hacia afuera. Eso va a ser la primera vuelta. Ahí. Haremos 3 vueltas de 46 puntos bajos cada vuelta. No vamos a aumentar ni disminuir esas 3 vueltas. Vamos a hacer puntos bajos toda la vuelta. Ahora la última vuelta vamos a hacer disminuciones en todos los puntos. Y nos van a quedar 23 puntos bajos. Para que esto no nos quede arrugado, lo acomodamos bien y nos ayudamos con el crochet. Ya tuviéramos el volado. Ya hicimos la vuelta 34, ahora vamos a hacer la vuelta 35. Para hacer la vuelta 35 lo que vamos a hacer es doblar de la mitad. Vamos a doblar de la mitad las 2 piernas y ponemos el marcador. Vamos a tejer hasta donde está el marcador, puntos bajos. Ahí. Sacamos el marcador.
Ahora vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Vamos a unir aquí donde hemos partido de la mitad. Ahí. Unimos con un punto bajo. Ahora vamos a hacer puntos bajos toda la pierna. Y cuando lleguemos a las cadenas, igual haremos puntos bajos. Aquí en las cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos. Como teníamos 2 cadenas, entonces vamos a hacer 2 puntos bajos. Y seguimos tejiendo. Toda la vuelta. Vamos a tejer puntos bajos. Aquí en las 2 cadenas del otro lado igual vamos a hacer 2 puntos. Ahora vamos a hacer un punto y ponemos el marcador. En la vuelta 35 que hicimos nos van a quedar 50 puntos bajos sumando esta pierna que tiene 23 puntos bajos y esta 23 más los 4 puntos que hicimos en las 2 cadenas. En total serían 50 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 36 que serían 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento. Haremos 6 puntos bajos, un aumento toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 57 puntos bajos. Hacemos un punto y ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer de la vuelta 37 a la vuelta 39, 3 vueltas de 57 puntos bajos cada vuelta. Vamos a hacer puntos bajos en esas 3 vueltas sin aumentar ni disminuir. A medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando para que luego no se nos complique rellenar y esté desigual. En la vuelta 40 hicimos 5 puntos bajos, un aumento y nos van a quedar 66 puntos bajos. Ahora, esos 66 puntos bajos vamos a hacer 2 vueltas. La vuelta 43 vamos a tejer en la hebra de atrás. Una vez tejido en la hebra de atrás, vamos a hacer 5 vueltas. Aquí tenemos las 5 vueltas de 66 puntos bajos. Hasta ahí hicimos. Vamos a hacer en esta vuelta 9 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 8, 9. Una disminución. Al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. De la vuelta 50 a la vuelta 52 haremos 3 vueltas de 60 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 53 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 6, 7. Una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante y disminuimos. Al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. La vuelta 54 haremos puntos bajos alrededor. Los 54 puntos bajos. La vuelta 55 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Una disminución. Haremos toda la vuelta 6 puntos bajos, una disminución, y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 48 puntos cada vuelta, la vuelta 56 y 57. La vuelta 58 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución. Haremos toda la vuelta 5 puntos bajos, una disminución, y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 42 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 59 a la vuelta 61. La vuelta 62 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Al final de la vuelta tendremos 35 puntos bajos. La vuelta 63 y la vuelta 64 vamos a hacer 2 vueltas de 35 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 65 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Una disminución. Al final de la vuelta tendremos 28 puntos bajos. La vuelta 66 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Disminuimos. Al final de la vuelta tendremos 21 puntos bajos. La vuelta 67 vamos a hacer una disminución y 19 puntos bajos alrededor. Solo vamos a disminuir una sola vez. Y nos van a quedar 20 puntos bajos. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Aquí en esta parte vamos a hacer el cuello. Tuviera menos puntos o más puntos, es aquí donde lo pueden arreglar. Ya en el cuello sí o sí tiene que haber 20 puntos. Entonces, cambiamos de color. Esto lo vamos a dejar así, no lo vamos a cortar. Vamos a tejer en la hebra de atrás. Ya. Vamos a tejer los 20 puntos en la hebra de atrás. Haremos 3 vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta. Y eso sería el cuello. El hilo que dejamos aquí en el cuello vamos a hacer puntos deslizados o punto enano. Toda la vuelta. En la hebra que dejamos hacia afuera. En esta parte que dejamos la hebra hacia afuera, vamos a insertar y haremos puntos bajos. Haremos 66 puntos bajos que teníamos en esta vuelta, a nivel de esta vuelta. Y vamos a tejer en la hebra que dejamos hacia afuera.
De paso aseguramos. Cortamos y seguimos avanzando. Esta que tejimos en la hebra de adelante va a ser la vuelta 1. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de 66 puntos bajos cada vuelta. O sea, no vamos a aumentar ni disminuir, vamos a hacer puntos bajos todas las vueltas. Ahora vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Ahí. Y vamos a tejer en la hebra de adelante. Aseguramos los 2 hilos. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Solo vamos a tejer en la hebra de adelante. Un aumento. Haremos toda la vuelta 2 puntos bajos, un aumento. Haremos 4 vueltas de puntos bajos. Aquí ya hicimos 3, entonces nos falta una vuelta más. La última vuelta haremos disminuciones en todos los puntos. Nos tiene que quedar este efecto. Ahora empezamos con la cabeza. Antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es de aquí para abajo ponerlo un plástico o una tela para que no se ensucie. Empezamos la cabeza. La cabeza vamos a empezar como vuelta número 1 y vamos a hacer aumento en todos los puntos. En el cuello teníamos 20 puntos bajos. Como vamos a hacer aumento en todos los puntos, vamos a tener 40 puntos bajos. La vuelta 2 vamos a hacer los 40 puntos bajos. No vamos a aumentar ni disminuir. La vuelta 3 haremos 2 puntos bajos. 1, 2. Un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 53 puntos bajos. Luego vamos a hacer 2 vueltas de 53 puntos bajos cada vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta 6. En la vuelta 6 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Haremos toda la vuelta 3 puntos bajos, un aumento, y al final de la vuelta tendremos 66 puntos bajos. La vuelta 7 haremos los 66 puntos bajos. La vuelta 8 vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 6 y 7. Hacemos un aumento. Al final de la vuelta tendremos 74 puntos bajos. Haremos toda la vuelta 7 puntos bajos, un aumento. De la vuelta 9 a la vuelta 11 haremos 3 vueltas de 74 puntos bajos cada vuelta. No vamos a aumentar ni disminuir. Para hacer la vuelta 12 lo que vamos a hacer es doblar de la mitad. Una vez doblado de la mitad vamos a centrar 12 puntos y nos vamos a guiar en estos puntos para hacer 2 disminuciones para hacer los cachetes. En estos 4 puntos anteriores vamos a hacer 2 disminuciones y en estos otros 4 puntos posterior vamos a hacer 2 disminuciones a cada lado y eso van a ser los cachetes. Empezamos a tejer la vuelta 12.
Entonces vamos a hacer puntos bajos hasta donde les mencioné. Ahora, en estos 4 puntos que no hemos tejido, vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí está una disminución y 2 disminuciones. Ahora, eso van a ser los cachetes. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. Una vez que hemos llegado hasta este hilo, vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Y listo. Aquí hicimos 2 y aquí hicimos otros 2. Ahora vamos a terminar con puntos bajos. En esta vuelta hicimos 4 disminuciones. Entonces nos van a quedar toda la fila 70 puntos bajos. De la vuelta 13 a la vuelta 24 haremos 12 vueltas de 70 puntos bajos cada vuelta. Los ojos vamos a poner contando desde aquí, aquí donde hemos hecho los aumentos en todos los puntos, desde ahí. Vamos a contar 13 vueltas hasta donde está el ojo, con una diferencia de 10 puntos bajos. El tamaño de ojos que lo puse son de 8 milímetros. Ahora, una vez hecho esto, vamos a hacer un alambre de 30 centímetros, lo vamos a doblar así, en esta forma, de tal forma que quede 10 centímetros. Lo envolvemos con hilo, las puntas que nos quedaron del alambre. Y además hacemos un nudo al final de envolver y las puntitas lo quemamos y lo aplastamos para que se adhiera y no se deshaga. Ahora esto va a entrar aquí y seguimos avanzando. La vuelta 25 haremos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Hacemos una disminución, tomamos las 2 hebras de adelante y vamos a hacer toda la vuelta, 10 puntos bajos, una disminución y al final de la vuelta tendremos 64 puntos bajos. Aquí ya terminamos la vuelta, sacamos el marcador, tejemos un punto y ponemos el marcador. La vuelta 26 haremos 9 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, haremos 5 puntos bajos, una disminución. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer una disminución. Ahora toda la vuelta haremos 9 puntos bajos, una disminución. Y al final de la vuelta tendremos 58 puntos bajos. La vuelta 27 haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7 y 8. Hacemos una disminución. Haremos toda la vuelta 8 puntos bajos, una disminución. La vuelta 28 haremos 7 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Ahora haremos normal toda la vuelta, 7 puntos bajos, una disminución. Antes de seguir avanzando, vamos a rellenar un poco más. Ahora lo insertamos el alambre que pusimos para el cuello y sujete la cabeza. Ahí. La vuelta 29 haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Hacemos una disminución. Haremos toda la vuelta 6 puntos bajos, una disminución. La vuelta 30 haremos 5 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Ahora, lo demás vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución toda la vuelta. La vuelta 31 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Haremos toda la vuelta 4 puntos bajos, una disminución. Rellenamos. Antes de que cierre por completo, lo rellenamos. La vuelta 32 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Haremos toda la vuelta 3 puntos bajos, una disminución. La vuelta 33 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, disminuimos. La vuelta 34 haremos un punto bajo, una disminución. Haremos toda la vuelta un punto bajo, una disminución. La vuelta 35 haremos disminuciones en todos los puntos y eso sería la última vuelta. No vamos a cerrar esto porque vamos a bordar y vamos a meter los hilos por aquí y también vamos a sacar por ese lugar para poder asegurar luego.